Dios les bendiga y bienvenidos al estudio bíblico de Bell Shows Español. Nos sentimos honrados que hoy hayas tomado de tu tiempo para conectarte con nosotros. Quien les habla es Luis Abdiel Lavoy y soy el coordinador de jóvenes junto a mi esposa Carol. Tenemos la oportunidad de poder servir en nuestra iglesia y por eso queremos hacerte una invitación. Que si no tienes un lugar donde adorar al Señor, que puedas hacer de Bell Shows Español tu iglesia, tu lugar donde puedas adorar no tan solo tú, sino también tu familia. La iglesia poco a poco sigue avanzando y la iglesia ahora va a entrar en una nueva fase desde la primera semana de noviembre, donde los grupos de vida nuevamente vuelvan a incorporarse en la vida de la iglesia. Estamos contentos, estamos gozosos y por eso le pedimos que usted se mantenga atento a las redes sociales, a los comunicados o boletín que envía a la iglesia para que pueda estar al tanto de los próximos pasos. ¿Sabe? Quiero que ahí donde tú puedas estar, puedas por favor inclinar tu rostro y que podamos hacer una oración en donde podamos tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Oremos por favor. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder tener este tiempo en donde vamos a reflexionar, vamos a compartir tu palabra. Gracias Señor porque en medio de los contextos que están mis hermanos, aún este servidor, sabemos Señor que cuando nos acercamos a la palabra, tú nos hablas, tú tocas nuestros corazones. Y no tan solo eso, Señor, sino que también estás en la disposición de lanzarnos desafíos para que podamos responder afirmativamente al llamado que haces a cada una de nuestras vidas. Señor, permítenos, Dios, reflexionar en la misma y que hoy sea un día de toma de decisiones para cada día acercarnos más a ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En los pasados días, ¿verdad? Los pasados domingos, nuestro pastor ha estado hablando sobre los fundamentos del discipulado, una serie nueva que se ha comenzado en la iglesia. Es interesante porque uno de los aspectos que trajo nuestro pastor es que uno de esos fundamentos para el discipulado es la importancia de la relación. Y particularmente Dios, a través de lo que ha sido su plan de redención para el hombre, ha querido estar en relación con Él en todo momento. No tan solo Dios, sino Jesús estando, ¿verdad?, en medio nuestro. Él tomó de su tiempo para poder relacionarse con sus discípulos y aquellos que eran sus seguidores. ¿Sabes? Quiero también compartirte el detalle que parte de los fundamentos, y pasado este domingo, el pastor trajo algo. Y es que el discípulo guía a otros a Jesús. Vuelvo y repito, que Jesús, ¿verdad?, nos permite la plataforma para poder guiar a otros delante de su presencia. Y él destacó algunos puntos que quiero reflexionar contigo. El primero de ellos es que todo se basa en poder escuchar. No tan solo en poder escuchar, sino en sacar tiempo para poder tener una experiencia de relación con aquellos que vamos a guiar. Oye, pero todo tiene que estar fundamentado en la experiencia del amor y obedeciendo a aquel que es nuestro maestro, que nos invita a que le podamos seguir. Interesante, ¿no?, que el Señor ha estado trabajando con nosotros como vida de iglesia en la importancia de ser discípulos. Esto trajo a mi memoria y trajo consigo una reflexión profunda hablando del discipulado. Y es que Jesús desea entrar en tu casa y en mi casa. Vuelvo y repito, la reflexión de este estudio bíblico es que Jesús desea entrar en tu casa. ¿Por qué comparto esto, traigo esto? Reflexionando con lo que se ha estado compartiendo de lo que es el discipulado, Jesús tuvo a bien utilizar la plataforma de los hogares o las casas para poder relacionarse, sacando tiempo, amando, escuchando, pero también obedeciendo lo que el Señor y el Padre le había sido delegado. En este tiempo quiero compartir algunos ejemplos que me sirvan de base para lo que queremos compartir y que usted pueda seguirme, por favor. El primer ejemplo es el de Lázaro, María y Marta,
quienes eran sus amigos, pero más que sus amigos, también eran seguidores de Jesús. Y Él les enseñó la palabra, no tan solo la palabra. Y yo no sé si usted recuerda, cuando Él va a la casa de Marta y María, Marta afanada y María decide estar a los pies del Maestro escuchando la palabra que Jesús tenía que compartirle. Y Jesús le dice a Marta, oye, María ha escogido la mejor parte. No tan solo eso, sino que Jesús obra un milagro de resurrección en la vida de su amigo, particularmente Lázaro. Pero todo esto se da en el contexto del hogar, de una casa. No tan solo en ellos que hemos compartido, sino que también se da en la experiencia de Simón Pedro, el pescador, el discípulo impulsivo, atrevido. Pero en medio también de la casa y del hogar donde él estaba, Jesús también obró un milagro haciendo una cercanía con sus discípulos. Y en este caso, Jesús sana la suegra de Pedro. Y esto usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 1, 29 al 34. No queda ahí, sino que yo no sé si usted recuerda cuando aquellos hombres intrépidos deciden bajar a un paralítico desde el techo cuando Jesús predicaba casualmente en una casa, en un hogar. Jesús no tan solo sana el impedimento físico que tenía este hombre, sino que Jesús con autoridad, ¿sabe qué? Tiene la autoridad para perdonar. Y esto conmocionó a aquellos que escuchaban. Pero no olvide que Jesús quería relacionarse y tener una experiencia en el contexto de la vida de hogar para poder tocar los corazones de aquellos que le escuchaban. Quiero darte un último ejemplo. Y es la experiencia de Mateo o Leví, aquel recaudador de impuestos que Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y en medio de esa experiencia Jesús decide ir a su casa y tener una experiencia en donde iban a cenar. Pero él iba a cenar con pecadores, gente mal vista por aquellos que estaban a su alrededor. Y Jesús vino a llegar a la vida de Mateo para darle una nueva experiencia y que él de ahí en adelante fuera el evangelista Mateo, pero también discípulo de aquel que le llamaba, que era Jesús. Y te traigo todo esto porque quiero que vayas conmigo. Recuerda el tema. Jesús desea entrar a tu casa y has visto los ejemplos de cómo Jesús ha intervenido con el detalle de poder ser de impacto e influencia de aquellos que estaban en el círculo de sus amigos, discípulos, seguidores, pero por sobre todas las cosas el elemento de la familia y del hogar. Y te voy a invitar porque ahora quiero leer la historia de un hombre para que podamos ver cómo el estar en el elemento de Jesús llegar a la casa puede transformar lo que está a su alrededor. Te invito a que vayas a Lucas 19, versos 1 al 9. Recuerda el tema, Jesús desea entrar en tu casa. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Corriendo delante se subió a un árbol de sicómoro y así lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar y miró hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, porque había ido a hospedarse con un hombre pecador. Dice el verso 8, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto es una historia que a mí me recuerda a mi niñez, una historia que se compartía en las escuelas bíblicas de los niños. Pero sabe que guarda una gran verdad y una realidad espiritual que es importante que usted y yo podamos reflexionar en ello.
porque Jesús decidió entrar a la casa de este hombre en donde el contexto de su vida sería cambiado. Y quiero leerte algunas notas, por favor. Mire lo que dice. Cuando Jesús está en la casa, entonces la costumbre y la rutina de nuestros valores, nuestras creencias, nuestra cosmovisión, nuestras conductas y nuestras realidades son confrontadas y transformadas. Cuando Jesús entra directamente en la experiencia de esto, quiero decirte que Jesús tenía claro a quién él iba a tocar en ese momento. Zaqueo había escuchado del maestro y de ese Jesús que iba a pasar por donde él vivía. No tan solo eso, él había escuchado que Jesús, había hecho portentos, milagros, prodigios. Y Zaqueo quería conocer a ese Jesús que podía traer esperanza a la vida de aquel que lo necesitaba. Dice el relato que Jesús de camino a Jerusalén, camino a la cruz, él no dejaba de hacer milagros, él no dejaba de hacer portentos y no dejaba de tocar corazones. Se topa con Zaqueo, y usted lo leyó conmigo, que le hace un llamado, que le hace un desafío de que era importante, de que en ese momento él, Jesús, debía entrar a su casa. Creo que debemos reflexionar y pensar, porque Jesús está invitando a un hombre que era mal visto. ¿Y quién era Zaqueo? Zaqueo era un publicano. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos para el imperio romano. Para los judíos que observaban era algo atroz. Los miraban con desprecio, los trataban de animales, porque para ellos una persona que se aliaba con aquel que conquistaba en aquel lugar era incomprensible. Como un judío se prestaba para cobrarle y hacerle daño a otros judíos sabiendo que estaban pasando por un momento muy difícil. Te lo presento para que conozcas y sepas que Zaqueo era mal visto. Y Jesús desafía lo que la gente pensaba y aún podía argumentar, porque él quería tocar los corazones de aquellos. Él quería cambiar la cosmovisión de Zaqueo. Él quería darle una oportunidad, pero Jesús lo iba a hacer desde el contexto de su casa. ¿Recuerda lo que leímos, que le hace una invitación? Yo te pregunto a ti, ¿cuándo has permitido que Jesús pueda entrar a tu casa? ¿Les has hecho la invitación a que Jesús pueda entrar en tu casa? ¿Le has dicho: Señor, yo necesito que tú entres a mi hogar y a mi casa? No tan solo a mi casa, quiero que entres a mi corazón. No tan solo a mi corazón, sino que también puedas entrar a mi mente. Porque en ese proceso el Señor puede tener la oportunidad de transformar y que tú puedas acercarte al Señor. Cuando nos acercamos a la historia de Zaqueo, hay 3 aspectos rápidos que voy a tocar que suceden en la vida de Zaqueo. El primero es que se da una experiencia de arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un proceso de transformación para que se pueda cumplir el propósito de aquel que está llamando. El primero es que hay un cambio de prioridades. Y en el verso 6 usted puede leerlo. Dice así, vuelvo a leerlo. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Las prioridades para Zaqueo era el elemento de poder generar dinero. Usted leyó que era rico, era una persona importante y se había convertido todo alrededor del dinero. Y el Señor le hace un llamado, una invitación a Zaqueo, que sus prioridades tienen que cambiar. Y Zaqueo por eso se acerca a Jesús para poder hallar esperanza y poder que lo que había escuchado se convirtiera en una realidad en su vida. Para usted, que permite a Jesús entrar a su casa, o este servidor que permita entrar a su casa, el reto o el desafío que el Señor hace cuando entra es que tiene que haber un cambio de prioridades, tiene que haber un cambio de dirección. No tan solo, número 1, un cambio de prioridades. Número 2, tiene que haber un cambio de sentimientos. Ese arrepentimiento en la vida de Zaqueo, ¿sabe qué? Hubo un cambio de sentimientos. Y quiero que puedas ir conmigo
al verso 8 particularmente. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Sentimientos. La motivación del corazón de Zaqueo, que era solamente poder enriquecerse y vivir en el elemento de la opulencia para aquellos que lo veían, porque era el jefe de los publicanos. Ahora él está en la disposición de poder ayudar y que ese dinero mal habido que había tomado, ahora lo pudiera utilizar para ayudar a otros. Hubo un cambio, hubo un arrepentimiento en la vida de Zaqueo. No tan solo ese número 2 es sentimiento, sino que podemos ir al tercer aspecto, que es que hay un cambio de actitudes cuando Jesús entra a la casa. Mire lo que dice el verso 8. Es la continuación de lo que leímos anteriormente. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadriplicado. Hay un cambio de actitud en la vida de Zaqueo. Aquel hombre mal visto ahora es visto y ve las cosas distintas porque le dio la oportunidad a que Jesús pudiera entrar a su casa, pudiera entrar a su corazón, pudiera entrar a su mente. Y es la invitación que hoy te hago y que podamos reflexionar, porque si la vida de Zaqueo pudo ser transformada, tu vida y mi vida pueden ser transformados. Vivimos, como decía el pastor en la prédica, en un tiempo posmoderno. ¿Y qué significa la posmodernidad? Donde usted es primero uno, segundo usted es primero, tercero usted es primero, y si hay un espacio, usted también es primero. Y el Señor no quiere eso. Por eso la vida de Zaqueo nos habla y nos hace reflexionar que tiene que haber un cambio de actitudes para nuestra vida. ¿Sabe? Si Jesús hoy entra a tu casa, ¿qué pasaría? Reflexiona, piensa, ¿qué cosas yo he puesto como prioridad por encima del Señor? ¿Cómo pueden ser cambiados mis sentimientos como le pasó a Zaqueo? ¿Cuáles son mis actitudes que el Señor al entrar en mi casa ahora cambia el contexto de mi vida para que yo pueda ahora ¿qué? Dignificar, restituir a aquellos que en algún momento posiblemente yo hasta ella haya fallado o tú hayas fallado? Todo tiene que ver con un arrepentimiento y un cambio de dirección. Jesús desea entrar a tu casa. Él desea entrar a mi casa para que nuestro contexto de vida sea uno cambiado, donde podamos ver, mirar con compasión, donde podamos tener tiempo para poder acercarnos a la gente, donde podamos escuchar lo que ellos tienen que compartir y entonces nosotros podemos ser aquellos que podamos guiar a otros a Jesús. Reflexiona y quiero traerte, ¿verdad? Ya cerrando esta parte y que pienses. No importando la condición de tu realidad o quién tú eres. Vuelvo y repito, el Señor quiere entrar a tu casa no importando la condición en la cual tú te encuentres. Mira a Zaqueo, no importó. Mira a los discípulos que te mencioné, tampoco importó. A Él no le interesa. Él tiene un plan para poder entrar en tu casa. A Él no le interesa cuál es tu realidad o lo que tú estás viviendo. Jesús desea entrar a tu casa porque Él quiere transformarte. Él quiere trabajar contigo, no tan solo contigo. Quiere trabajar con tu matrimonio. Quiere trabajar con tu familia. Quiere trabajar, ¿sabes qué? Con todo lo que te rodea y que Jesús pueda ser la prioridad en tu vida. Si Él entra, entonces tu realidad y mi realidad pueden cambiar. Tu casa puede cambiar. Porque cuando Él entra, hay tres cosas que suceden. Y voy cerrando con ello. Uno, entra su presencia.
Usted leyó conmigo cómo Dios entró a todos estos hogares y entró aún en la vida de la casa de Zaqueo, porque cuando Él entra y su presencia. Y cuando Él entra, ¿sabe qué? Las cosas se transforman porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor y por medio de su Espíritu, Él entra a nuestros hogares con la intención de que seamos transformados por Él. No tan solo entra su presencia, sino que entra su palabra. Y su palabra es lumbrera a nuestro camino. Su palabra es aquel que nos ayuda a guiarnos en la senda de la vida. Su palabra es aquel que es alimento a nuestro espíritu y a nuestra vida. Es aquel que le da una perspectiva diferente, pero todo a través de su palabra, porque a través de su palabra podemos entender sus planes y sus propósitos para con cada uno de nosotros. Si Jesús entra a tu casa, entra su presencia. También entra su palabra, pero también entra su poder. Si Jesús entra a tu hogar y entra al mío, Jesús entra y entra el Señor con todo su poder. Poder para restaurar, poder para guiarte, poder para darte fortaleza, poder para poder sanarte, poder para poder comprenderte en el proceso en el cual tú estás. Poder para decirte no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Poder para dejarte saber que aunque sabes que posiblemente sientas la escasez en un momento muy difícil, Él es el que puede proveer para tu vida y estar contigo. Sabes, hoy permite que Jesús entre a tu casa. Jesús entró a la vida de la casa de los discípulos. Jesús entró a la vida de Zaqueo, que lo leímos, y hubo un cambio, ¿verdad? Un arrepentimiento, hubo un cambio de actitudes, hubo un cambio de sentimientos y hubo un cambio de qué, en términos de que hubo arrepentimiento para su vida. Pero cuando Jesús entra su presencia, entra su palabra y entra su poder. Permite hoy que me escuchas, y con esto voy terminando. Tú que me escuchas, permite que Jesús pueda entrar a tu hogar si no le has dado la oportunidad a que Jesucristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Permítele, dale la oportunidad que Él entre, porque tú vistes conmigo de que cambian las circunstancias y cambia lo que tienes a tu alrededor. Si eres creyente, al igual que este servidor, permite que Jesús entre a tu casa. Pero no dejemos como a nuestros huéspedes que los dejamos solamente en la sala o en el área donde podemos compartir con ellos. Jesús quiere entrar a todos los cuartos de tu hogar, del hogar de tu corazón y del hogar de tu mente. Ahí donde no dejas entrar a nadie, permítelo entrar, porque sabes que tu vida va a ser transformada por su presencia, por su palabra y por su poder. Permite a Jesús entrar en tu casa. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, oremos, para que el Señor, ¿verdad?, a través de esta experiencia de la palabra, podamos ser fortalecidos. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Señor, hemos compartido esta reflexión, estudio bíblico, en donde vemos una constancia que con tus discípulos o aquellos que tú amabas, sus seguidores, tú le dabas la oportunidad de guiarles, de ayudarles y que entraste a sus casas para poder transformarles. Señor, ayúdanos a nosotros en ese proceso de permitirte entrar, que podamos, Señor, establecer nuevas prioridades con tu presencia, que podamos, Señor, también hay un cambio de actitudes y de sentimientos en nuestra vida. Porque cuando tú entras, entra tu presencia, entra tu palabra y entra tu poder. Permítenos, Señor, que esa entrada de tuya en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes sea para una transformación, Señor. Que sabemos que la buena obra que has comenzado en nuestra vida, tú has de terminarla. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Aquí en pantalla va a salir cómo usted se puede conectar a través de Zoom. Y queremos abundar un poco más en algunos de los aspectos. Te invito a que puedas hacerlo. Recuerda que en esta experiencia construimos y aprendemos de los unos de los otros. Dios te bendiga y espero verte pronto.